Así bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muchísimas gracias porque nos están acompañando, aunque ustedes no lo crean, al último episodio, el episodio número 27, último episodio de, ojalá que sea de este año. Eso significa mucho, ¿verdad? Bueno, en fin, ya saben, ¿verdad? Ya este es el último episodio. Si nos están acompañando por primera vez, se van a tener que poner al día, porque tenemos 26 episodios anteriores que les voy a decir que vale la pena sacar el rato de escucharlo. En cualquier momento, sea que están yendo hacia el trabajo o están en el gimnasio haciendo ejercicio o simplemente están en la casa, escúchelo, porque realmente son muy bonitos los episodios. Tal vez nunca he dicho esto sobre el podcast, pero es un podcast católico con una perspectiva franciscana. Entonces tenemos una variedad de temas que se ha hablado todo, desde testimonios a vidas de santos, hasta cosas como la oración, como de María también hemos hablado, y también cosas muy franciscanas, ¿verdad? Como la fraternidad y cosas como esas. Entonces vale la pena que se pongan al día. Y sí, bueno, ya estamos aquí, entonces, en nuestro último episodio de este año y es época de Navidad también, ¿verdad? Estamos en Adviento, ya la Navidad está ya a la vuelta de la esquina y espero, ¿verdad?, que estén viviendo esta época de lo mejor, ¿verdad? Y entonces, obviamente, bien aprovechado. En fin, hablando de bien aprovechado en esta época, hoy le traemos un tema que de fijo les va a ayudar mucho en su reflexión de esta época del año, preparándose para la Navidad, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ojalá nazca también en nuestros corazones. Para eso, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Greccio. Pero es todo un tema. Y sí, yo sé que hace un año se celebró 800 años, pero hey, se celebra todos los años, obviamente. En fin, para eso hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar acompañándonos, que va a estar compartiendo sobre este tema. Tenemos a Fray Tomás Sosa, él es de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, es de Paraguay y también él está coordinando el programa Gotas de Paz en Paraguay. Y buenas, ¿cómo está, Fray? Bienvenido. Así bien, Malcolm, un saludo cordial para vos, para toda la gente linda que escucha habitualmente este podcast. Así que desde Paraguay un saludo muy cordial para todos ustedes y muchas gracias. Muy agradecido también por este espacio, por poder compartir juntos este tema tan interesante. Qué bueno, qué bueno. No, más bien muy contento de tenerte aquí acompañándonos, ¿verdad? Casi siempre que la mayoría de invitados que tenemos son de Costa Rica, porque son gente que ya conozco de tiempo, ¿verdad? Pero es bueno tener a un hermano, ¿verdad? Que nos pueda acompañar, ¿verdad? También de otros lugares, ¿verdad? Y bueno, ya nosotros nos conocemos hace ya como año y medio, yo creo, pero siempre un gusto, ¿verdad? Que podemos sacar un rato, por lo menos para conversar. Siempre es muy bueno. Claro que sí, Malcolm. Y por supuesto, ahora que acabas de decir que soy de Paraguay, igualmente te diré que en el corazón ya hay un rinconcito bastante peculiar dedicado a Costa Rica, porque he tenido la oportunidad de estar este año conociendo tu tierra, pura vida, por cierto, ¿no? Si bien no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos personalmente, pero tuve la gracia de estar durante 2 semanas. En Costa Rica en un curso que hemos hecho los capuchinos allá, un curso de formadores. Así que bueno, tuve la oportunidad de conocer a gente muy bonita, gente muy agradable en Costa Rica. Por supuesto, he tenido la oportunidad de probar la rica cocina también de Costa Rica y estoy así como con ganas Ah, de volver por eso mismo, ¿no? bueno, y bienvenido sos. Bienvenido sos. Y ahí lo invitamos a comer. No hay ningún Por problema. supuesto, por supuesto. Así que bueno, de verdad un abrazo muy grande y muy feliz de seguir vinculado también a esta tierra tan hermosa y tan bendecida. Eso, muchísimas gracias por estas palabras, Fray. Realmente me llena bastante el corazón escucharte decir esas palabras. Y si no, bueno.
Bueno, ahora sí, Fray. Entonces, yo creo que todo el mundo está esperando este tema, ¿verdad? Todo el mundo quiere que llegue. Entrémosle a Grecio, ¿verdad? Claro, es un nombre un poco raro, ¿verdad? Nosotros los franciscanos sabemos de qué se trata, obviamente, pero así en pocas palabras, ¿qué es en sí Grecio? ¿Qué es lo que estamos celebrando con eso? Ujú. En este tiempo tan cercano ya a la Navidad, querido Malcolm, nuestros corazones sin duda alguna se preparan para revivir, para actualizar un acontecimiento que ciertamente cambió el curso de la historia, podríamos decir. Hay un antes y un después de este personaje, ¿no? A quien celebramos justamente en Navidad. Es decir, nos referimos a Jesús, aquel que marcó un antes y un después, como ya lo he dicho, en la historia de la humanidad. El propio Dios que quiso morar entre nosotros, que quiso vivir en medio de la humanidad. Por eso el Verbo Divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Este misterio tan grande de la encarnación del Hijo de Dios que vino a nuestro encuentro para abrazar nuestra humanidad con sus fragilidades, pero también con toda su fortaleza, nuestras falencias, pero también todas nuestras potencialidades. Vino Jesús al mundo para contarnos sobre la verdad. Ciertamente varios textos bíblicos, en varios textos bíblicos y sobre todo en el texto del domingo de Jesucristo, Rey del Universo, cuando culminamos el ciclo anterior, antes de iniciar el tiempo de Adviento, pues Jesús decía, yo vine para dar testimonio de la verdad. Y los que son de la verdad escuchan mis palabras. Entonces, me parece importante que podamos tener como punto de partida el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por supuesto, para que esto nos encamine luego al valor tan importante que tiene Grecho para nosotros los franciscanos, pero creo que también para todo ser humano, para toda persona de bien, ¿no? Entonces, volver un poco al punto de partida que es la encarnación, la Navidad de Jesucristo, que qué gran misterio, Malcolm, y qué, podríamos decir, qué gran detalle de Dios para con nosotros, porque yo creo que hay muchas cosas que pudiésemos como imaginarnos en el mundo de que pudiera suceder, ¿no? Y hay cosas que parecen como inimaginables, qué sé yo, que, que yo en este año vuelva a Costa Rica, yo diría es algo medio inimaginable. Ya he estado como en mayo, junio por allá y volver antes de que termine el año, pues es algo impensable, algo difícil, digamos. Si multiplicáramos esto como que al infinito, eso significa que el Hijo de Dios, Dios mismo, infinito, sin límites, el omnipotente, el todopoderoso, el omnipotente, asuma nuestra condición limitada, como que Dios decide ponerse a sí mismo un límite. O sea, si pudiéramos imaginar la grandeza, el detalle que tuvo Dios para con nosotros al hacerse un niño pequeño de carne y hueso, capaz de ser contenido en el seno de una joven virgen, ¿no? Aquel que fue el creador de todo el universo, y nuestro universo sí que es inmenso, ¿no? Pero que Él se dejara como que contener en el seno de una virgen, luego nacer en la fragilidad de un niño, en un establo, en medio de la pobreza, podríamos decir en una situación de vulnerabilidad. Luego, un poco después, ¿no? Con su familia tuvieron que marchar al exilio ante, podemos decir, la exposición a que lo maten al niño, ¿no? Todo eso quiso Dios vivirlo en carne propia y crecer luego en el seno de una familia, ser parte, ¿no? De un contexto de una carpintería, ¿no? Todo esto tiene mucha relevancia porque el propio Dios se abaja, es decir, deja su condición, ¿no? divina para asumir nuestra fragilidad, nuestra humanidad, para hablar nuestro lenguaje.
que Dios es capaz de hacer esto, ¿no, querido Malcolm? ¿No? Hablarnos en nuestro idioma, mezclarse con nosotros, ¿no? Pero además asumiendo un estilo de vida muy particular, un estilo de vida de pobreza, ¿no? Un estilo de vida también de servicio, un estilo de vida de la humildad, un estilo de vida, no sé, muy simple, no ostentoso, no buscando poder o los primeros puestos, sino en todo momento una actitud de servicio, una actitud de quien tiende la mano para sanar, para liberar, para curar a los que estaban dolientes, para consolar a los que sufrían, quizá para integrar nuevamente a la sociedad a quienes estaban excluidos. Esta es un poco la dimensión que Dios mismo quiso encarnar en esta su primera venida, ¿no? En esta su encarnación. Entonces, teniendo un poco todos estos elementos como, podríamos decir, como una pantalla delante de nuestros ojos, esto mismo fue un poco lo que Francisco de Asís, en su sensibilidad espiritual, ¿no? Fue capaz de captar y él se dejó como interpelar profundamente por esta realidad de un Dios que se hace pequeño, ¿no? De un Dios que se pone al servicio de los demás, de un Dios que se despoja quizá de las seguridades que a veces este mundo nos quiere ofrecer como si fuera, no sé, un poco, eh, no sé, la mayor de las seguridades, como el poder, el dinero, el mandar unos sobre otros, ¿no? Pues el Hijo de Dios dejó todo esto a un lado y asumió una condición de vida totalmente distinta. Francisco de Asís, sensible a esto en medio de su oración, en medio de su contemplación, entonces asume un poco también esto como parte muy constitutiva de su espiritualidad. Si pudiéramos un poco nosotros como que representar gráficamente aspectos centrales de la espiritualidad de Francisco de Asís, podríamos imaginar como un trípode, o sea, como tres realidades que son fundamentales en la espiritualidad de Francisco de Asís. Francisco de Asís contempla a Cristo pobre en el pesebre, contempla a Cristo pobre en la cruz y contempla finalmente a Cristo pobre en la Eucaristía, en este pequeño pedacito de pan. Esto podríamos nosotros como que englobar un poco y decir la espiritualidad de Francisco de Asís versó durante toda su vida en estos misterios. Y uno de ellos, central, es justamente el misterio de la encarnación. Así que, Ujú. querido Malcolm, qué grande, ¿no? No sé si a ti de momento te hace como algún ruido esto que acabo de decir, pero cada vez que nos acercamos al tiempo de la Navidad, como estamos en este momento, eh, y el mundo de alguna manera, pues empieza a recordar este misterio, qué lindo no olvidar verdaderamente cuál es el sentido profundo de lo que estamos celebrando, porque de verdad también corremos como el riesgo de dejarnos distraer, eh, un poco por el sentido, digamos, un poco más comercial hoy en día de la Navidad. Hay mucho Sí, provecho comercial en torno a esto, pero no oh, podemos un olvidar montón. que Ujú, el origen verdadero es Dios que se hizo hombre, que se encarnó por amor a nosotros, querido Malcolm. ujú. Sí, es interesante porque por dicha tenemos todo un calendario litúrgico que nos hace, cuando se acerca a estas épocas del año, nos hace recordar la encarnación. O sea, es algo que debiéramos recordar siempre, pero realmente con el día a día nos perdemos y de todo, perdemos de vista este tipo de cosas. Y como usted acaba de decir, lamentablemente en esta época el comercio se convierte como punto central, como el enfoque de todo mundo. Y Claro. todo el mundo que hay que correr, hay que buscar el regalo de tal, hay que decorar la casa, hay que hacer la cena, que hay que invitar tales personas aquí, que ya. Pero sí, uno pierde de vista muchas veces en sí, bueno, específicamente la encarnación, el misterio de la Ujú. encarnación. Ahora bien, Francisco
Esto que decís vos también me hace también pensar mucho que Francisco es cierto. Hay cosas que Francisco era, que amaba mucho. Obviamente la Eucaristía, ¿verdad? El Evangelio como tal, ¿verdad? El vivirlo y todo. La pasión de Cristo, ¿verdad? Pero también la encarnación, ¿verdad? Yo sé que son cosas que él amaba bastante. Eh, y, y no sé, yo quisiera como que, obviamente, hoy enfocarnos mucho de que para Francisco Asís, qué significaba esto, ¿verdad? Para él, que también debe ser para nosotros. Y no solamente, no simplemente qué significaba para él, porque es que también el tema en sí de Grecia se da en un momento muy particular en la vida de él, ¿verdad? Ujú. Que él también estaba pasando por muchas cosas y cómo él llega a inspirarse para hacer esa representación. Sí, sin duda alguna, el contexto también de Grecho, y para contarle, como bien decías, a la gente que a lo mejor no está como muy empapada dentro de lo que es la espiritualidad o la historia franciscana, ¿Cierto? Grecho Ujú, es un lugar como una especie de montaña, digamos, que queda de camino entre Roma y Asís. ¿Qué pasa en el año 1223? Francisco recibe una alegría muy grande porque consigue que sea aprobada finalmente la regla de vida para los hermanos menores. La regla de vida es un conjunto de normas, digamos, que podemos decir a Francisco le costó bastante poder llegar a esa aprobación final como un documento, con una bula del Papa, si bien en el año 1209 él había recibido ya una aprobación verbal del Papa Inocencio III, pero siempre se necesita un documento. Los papeles, ¿no?, son los que hablan porque las ah, palabras se sí. las lleva el viento, como sabemos. Y bueno, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Francisco veía también que la orden crecía, que los hermanos cada vez eran como más diversos también en cuanto a procedencia, en cuanto a formación. Ya venían a la orden de repente hermanos sacerdotes, clérigos, un Antonio de Padua, por ejemplo, que era muy erudito, y tantos otros, ¿no? Esto mismo hacía también que la orden atravesara por varias circunstancias en cuanto a cuál era el perfil hacia el cual se continuaría, ¿no? De allí en adelante. Y Francisco sabía perfectamente que la intuición inicial que él había tenido ante el crucifijo de San Damián, en el abrazo con el leproso, era, ¿no?, el camino de la minoridad, el camino de la fraternidad, el camino de la sencillez, ¿no? Cuando otros hermanos de repente ya se estaban perfilando y queriendo una orden mucho más estructurada, parecida a la de las órdenes monásticas que existían en esa época, y todo eso ciertamente generaba en el corazón de Francisco una inquietud y una preocupación importante. Entonces, él se ve un poco como también interpelado y hasta casi obligado a escribir una regla de vida, porque también Ujú, sabía que él no iba a ser eterno, ¿no?, que en algún ujú, momento pues su vida se apagaría en este mundo, y tenía que dejar un legado claro para los hermanos. Entonces, luego de varios como intentos, en el año 1223, el Papa entonces aprueba la forma de vida, o por lo menos le concede un documento a Francisco, ¿no? ujú. Entonces, esto fue un poco, podemos decir, antes del tiempo de Navidad, que él recibe la aprobación de su regla en el año 1223, y entonces él retorna de Roma muy contento, animado, feliz, podemos decir. Entonces, en el trayecto antes de llegar ciertamente a Asís, es que él escribe a un tal Juan, ¿verdad?, que se llamaba así, el dueño de un lugar que él le gustaba mucho, y le hace decir: mira, si quieres que celebre la Navidad en tus tierras, en tal lugar, en tal sitio, quiero que empieces a preparar esto y esto y esto. Y le da un poco como las coordenadas, ¿verdad?, para que este hombre pueda preparar la misa, digamos, de Navidad en ese local, en Grecho específicamente, ¿no? Y bueno,
con los permisos correspondientes, obviamente, para poder celebrar en ese lugar, ¿cierto? Francisco entonces dispone todo en la Nochebuena de aquel año para que se celebre la Eucaristía. Y entonces él pide que haya un burro, un buey, pide que coloquen la paja, el heno, ¿no? En un lugar donde había como una especie de rocas así, para un poco tratar de representar vivamente lo que habría sido el nacimiento de Jesús. Francisco dice claramente, yo quiero contemplar con mis ojos corporales lo que fue el nacimiento del niño Dios. Entonces, bueno, hecha un poco esta preparación, toda la localidad cercana es invitada a participar de la misa de Navidad en aquella noche santa, ¿no? En aquella noche que dice que estaba, pero no sé, iluminada de una manera muy, muy especial, que incluso hasta los animales acudían también y se empieza Mm, a celebrar la Santa Misa. Incluso los escritos dicen que Francisco, siendo diácono, proclamó el Evangelio en aquella noche, ¿no? Entonces él proclama el Evangelio y al parecer también él hasta hace un poco de la homilía, predica en aquella noche santa sobre el misterio de la encarnación. Y que cada mm, vez que Francisco pronunciaba las palabras Belén y las pronunciaba como que en el idioma original, como Bethlehem, es como que él se pasaba la lengua por los labios porque iba saboreando esas palabras, ¿no? En la medida en que las pronunciaba, lleno de un espíritu que todo el mundo percibía que él estaba realmente rebosante del espíritu en aquella noche santa. E inclusive algunos testigos que estuvieron allí participando de esa celebración han dicho que pudieron observar que en el pequeño espacio donde él había colocado paja y heno como para que sirva, ¿no? de cuna de Jesús, se aparece el niño Dios allí en ese lugar, en aquella noche que se ilumina de una manera toda especial. Esto está entonces ¿en registrado serio? en varias de las biografías, ¿no? que narran un poco ese hecho, como Tomás de Celano, San Buenaventura, en la leyenda mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco una noche llena de júbilo, de alegría, una noche pero llena de, vamos a decir, de espiritualidad. Eh, y bueno, esto viene a representar un poco como que el primer Belén viviente, podemos decir, en la historia de la iglesia también, tanto así que hay mucha gente que atribuye que Francisco de Asís fue el creador de los pesebres o de los belenes. No sé cómo lo llaman ustedes en Costa Rica las representaciones que se hacen, ¿verdad? Ujú. Nosotros aquí en Paraguay le decimos pesebre. No sé ustedes, Malcolm, en Costa Rica cómo lo llaman. Pesebres, nacimiento, Ujú. algunos le ponen, sí. Nacimiento, exacto. Sí, sí. Entonces, para muchos, Francisco es un poco como el inventor, si bien hay registros probablemente anteriores, pero de esa forma y que quedó registrado en la historia de la iglesia, un acontecimiento tan significativo como este, pues se lo atribuye de hecho a San Francisco, casi como el inventor o el creador de los nacimientos o de los pesebres vivientes, como le decimos también hoy en día. Así que son como legados de nuestro santo tan amado y querido San Francisco de Asís. A mí me encantaría saber cómo hubiera sido vivir esa experiencia ahí. Porque, bueno, acabas de decir, bueno, primeramente, seguramente uno no sabe, ¿verdad? Históricamente, si tal vez hubieron otros pesebres hechos, ¿verdad? Anteriormente a este acontecimiento, pero el hecho que Francisco lo haya hecho de esa forma en vivo, que también se le veía, digamos, la espiritualidad brotar del mismo Francisco, el amor que él tenía hacia la encarnación, cómo él estaba compartiendo, celebrando la palabra ese día, y el hecho que hay testigos que ven que se aparece Jesús como bebé. O sea, yo me imagino, o sea, no sé, me cuesta tal vez pensar, me gustaría imaginarme, ¿verdad? Cómo hubiera sido
la emoción de la gente ahí, lo que ellos vivían. Me imagino debe ser espectacular realmente la vivencia de eso. Claro, imagínate, Malcolm, que si el propio Francisco, cada vez que pronunciaba la palabra Belén, él dice, se pasaba la lengua por los labios como saboreando estas palabras, como gustando lo que decía, y lloraba, y dice que lloraba profusamente, inclusive cada vez que le tocaba pronunciar el nombre de Jesús. Los que estaban también allí, los asistentes, pues también estaban envueltos en ese clima, digamos, pero profundísimo y tan lleno de la presencia de Dios. Por eso quedó marcado en el, podemos decir, un poco en el corazón y en la memoria de los que estuvieron allí, de los primeros compañeros y de los primeros biógrafos también. Por eso que todos básicamente concuerdan o coinciden un poco en el relato, con algunos matices ciertamente, pero de que es un hecho concreto que se llevó a cabo, pues ciertamente. Al punto que hoy en día la gente puede también visitar la gruta de Grecho en Italia, ¿no? Ese lugar se conserva, se ha construido allí una iglesia, está el lugar específico de la roca sobre la cual se celebró la Santa Misa según la tradición franciscana. Así que hay toda una riqueza cuando alguien va, cuando uno está allí en ese lugar, es como que se le eriza a uno la piel al recordar ese acontecimiento tan hermoso y tan profundo que lo vivió Francisco y que creo que es un legado para todos nosotros también. Inclusive, Malcolm, cuentan algunos Ujú. biógrafos que luego de terminada la misa, la gente que estuvo allí, no queriendo retirarse de allí, digamos, así con las manos muy vacías, empezó a llevar algunos trocitos de la paja o del heno que había en ese sitio, a modo de recuerdo inclusive, pero dicen que pues fue en sobre esas hierbas que apareció el niño Jesús. Entonces Ajá. dicen que inclusive tenían el poder de curar, o sea, como si se convirtieran en reliquias de primer grado, podríamos decir, esos restos. Y algunos biógrafos Wow. cuentan que, por ejemplo, algunos pobladores llevaban un poquito de paja o heno y se lo daban a sus animales que estaban enfermos, o sea, a sus caballos, o a los burros, o a las vacas, o no sé qué, y los Sí. animales milagrosamente sanaban. Que ¿En incluso serio? una mujer creo que estaba embarazada y no podía dar a luz, y alguien llevó un poquito del heno que había rejuntado, lo puso sobre el vientre de aquella mujer e inmediatamente pudo dar a luz sin ningún problema. O sea, como que muchos milagros a partir de ese acontecimiento que fue la Navidad, la celebración de la misa de Navidad en Grecho. Eso sí yo no lo sabía, nunca lo había escuchado, esa Sí, parte. Wow, o exacto. sea, increíble. O sea, como Sí, sí, decís, sí. como si fueran reliquias de primer grado. De si apareció Jesús ahí, ¿verdad? De Claro, bebé, o claro. sea, qué El increíble. Hijo de Dios se hizo presente en ese lugar y todos salieron completamente conmovidos y llenos de la gracia, ¿no? Uf, cómo no, o sea, hasta siento escalofríos en este momento. Yo, uy, Claro, qué no. chida. Sí, Hasta sí. ganas me da para ir a visitar ahí, a Grecio. ¿Usted ha ido? Por casualidad, no sé, He pregunto. tenido la oportunidad, sí, he tenido la gracia de estar ahí, por eso le decía yo que se le eriza a uno la piel cuando está en ese Uf, lugar, porque de verdad todo sigue hoy, tantos años después, más de 800 años, sí, o sea, 800 años justamente se han cumplido, se cumplió el año pasado, en el 2023, sí. estuvimos justamente celebrando este jubileo tan hermoso. Pero como te digo, a días de hoy ese lugar lo sigue envolviendo a uno de una profunda paz, de una espiritualidad muy, muy fuerte, que todo invita cuando uno está allí a ponerse en oración y agradecer, ¿no?, al Hijo de Dios porque Él visitó esta tierra, porque Él tocó este suelo que nosotros tocamos, porque Él respiró este aire que nosotros respiramos, ¿no? Porque Él Ujú, nos habló y por supuesto nos sigue hablando en su palabra y nos ujú. sigue alimentando con su cuerpo y con su sangre en cada Eucaristía y sigue moviendo tantos corazones, así como movió el corazón de Francisco de Asís también. Por ahí
Padre Pío decía, Padre Pío de Pietrelcina, otro santo muy conocido también, capuchino, decía, el mayor de los milagros de San Francisco de Asís es que todavía hoy, 800 años después, sigue llamando a muchos a seguir sus huellas en el deseo de seguimiento a Cristo, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, en tu caso, por ejemplo, cuánta gente, ¿verdad? Que sigue todavía siendo tocado al seguimiento de Cristo, al modo de Francisco y Clara de Asís. Así que yo creo que este es un legado, bueno, pues que todavía tiene mucho, mucho por seguir dando fruto. Ujú. Sí, de hecho, una pregunta que estaba pensando hacerte iba por ahí un poco, ¿verdad? Que el significado que tiene este acontecimiento de Greccio para nosotros en la vida de franciscanos, ¿verdad? Pero también yo creo que vale también la pena mencionar, incluso para la misma época de San Francisco, ¿verdad? ¿Qué hubiera significado esto? Porque me imagino que se regó toda la noticia, ¿verdad? Todo el mundo se dio cuenta de esto, me imagino, todo el mundo se dio cuenta. Y la gran pregunta también que me hago es no solamente para nosotros franciscanos, pero también qué significaría esto para la iglesia en esa época. Ujú. Sin lugar a dudas, ¿no? Es podríamos llamarlo también como una epifanía. ¿Por qué no? O sea, porque fue una manifestación muy concreta de la gracia de Dios en Grecho. En Grecho, cual si fuera un nuevo Belén, digamos. O sea, Grecho Ujú, fue Belén en aquella noche, Betlehem, ¿no? Que significa casa de pan. Aquel lugar se volvió ujú, nuevamente una casa de pan, y entendamos que Jesús desde el principio, desde que nace en Belén, que significa casa de pan, ya se prefigura para ser para toda la humanidad pan de vida eterna, ¿no? Así que todo tiene qué interesante. una concomitancia o una congruencia perfecta, ¿verdad? O sea, Cristo, o sea, Jesús, en su primera venida, en su venida a la humanidad, nace en Belén. Belén significa casa de pan, o sea, lugar que albergó al pan, ya que poco a poco luego se iría convirtiendo para nosotros en ese pan de vida eterna, al morir por amor a nosotros, al vencer a la muerte, al resucitar, pero antes de todo eso, al habernos legado la Eucaristía como memorial de su presencia a la humanidad, este pan que nos sigue alimentando a día de hoy para fortalecernos. Y es lo mismo que significó en aquel momento también, porque claro, yo estoy seguro que Dios en su infinita sabiduría sabe que humanos como somos, tantas y tantas veces necesitamos como volver a recordar, a sentir, a ver, a tocar y a gustar el misterio de su presencia entre nosotros. Y no es que Dios vino una vez y se fue de este mundo y nos dejó abandonados, no. Por eso Él cada cierto tiempo y en cada periodo de la historia nos sigue sorprendiendo de tantas maneras, ¿verdad? Con misterios extraordinarios. La vida misma, la vocación de Francisco, de Clara, de sus compañeros, ese periodo de tanta santidad, podemos decir, fue un momento muy claro en donde la mano de Dios dijo, estoy con ustedes, estoy con la iglesia. Porque recordemos una vez más, querido Malcolm, para nosotros franciscanos, que cuando Francisco le pregunta al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? La voz del crucifijo de San Damián le dice, Francisco, ve y repara mi iglesia porque ella está amenazada, ¿no? De ruirse. Pero el Señor y el Espíritu Santo suscitó en el corazón de Francisco, de Clara o de tantos otros santos de la época, Santo Domingo de Guzmán igualmente también, esta reconstrucción, digamos, o la fortaleza nuevamente de la espiritualidad en la iglesia, y cada cierto tiempo el Señor lo sigue haciendo. Como hoy mismo seguimos teniendo signos de santidad y de presencia de Dios en medio nuestro. No olvidemos, por ejemplo, una noticia que hace unos días, no hace todavía un mes yo creo, lanza el Vaticano diciendo que ya se fija la fecha de canonización
de un joven, Carlo Acutis, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, Así cierto. que este influencer de nuestro tiempo, que por cierto está muy ligado también a la espiritualidad franciscana y Asís, porque sabemos que su cuerpo, que por cierto está incorrupto, está justamente custodiado en una de las iglesias en la ciudad de Asís, en la ciudad de San Francisco, porque Carlo Acutis tenía mucho gusto de ir y de visitar normalmente la ciudad de San Francisco, la ciudad de Asís, y está en el lugar que se llama la iglesia del despojamiento. Allí su cuerpo en este momento está, digamos, eh, y custodiado, y ese lugar fue el lugar donde Francisco de Asís se despojó de sus vestimentas ante el obispo de Asís, ante su padre, Pedro de Bernardone, y dijo, bueno, a partir de ahora yo quiero seguir y ya puedo decir con toda libertad, Padre nuestro que estás en el cielo, porque renunció incluso a su apellido, a todo por el llamado que el Señor le hizo. Entonces, creo que tanto para hace 800 años atrás, año 1223, Francisco y el contexto en el que él vivía, como para el contexto en el que estamos nosotros, reflexionar y reconocer que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y podríamos decir, y habita entre nosotros. Esto tiene que ser definitivamente signo de alegría, de gozo, de esperanza, de confianza profunda en que Dios de verdad que cumple al ser el alfa y la omega, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Mm. Sin duda, yo siento que Grecho es un acontecimiento que debe ser muy inspirador para nosotros, especialmente ahora que estamos acercándonos a Navidad y con todo lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, ¿verdad? Tanta desesperanza, guerras y todo eso, cómo Grecho puede ser una inspiración de vivir una Navidad de una manera más auténtica, más espiritual, con pobreza y sencillez, ¿verdad? Sí, si pudiéramos volver otra vez, entonces quizá al concepto de encarnación, ¿verdad? Ujú, Ya Jesús hizo su parte al encarnarse, al asumir Él nuestra humanidad. Qué lindo sería que tú, que yo, que todos nosotros pudiéramos permitir que Jesús se encarne en mí, que en mi carne, a lo mejor limitada, frágil, en esta mi carne pecadora, así, con muchos límites, Jesús pueda nuevamente un poco hoy revivir, nacer, pudiéramos decir. Ojalá pudiéramos darlo a luz nosotros. ¿De qué manera, querido Malcolm? Pues con actitudes diferentes, con actitudes renovadas, de amor, de misericordia, de solidaridad, de compasión para con el prójimo, ¿no? Esa es la manera en que de verdad yo ujú, hoy puedo ser grecho también, desde que mi corazón sea un establo, digamos, con puertas abiertas para que Jesús se encarne hoy en mí. Porque la verdad que podríamos ser también como todas aquellas otras puertas que José y María encontraron cerradas en aquella noche cuando llegaron a Belén y no había sitio para ellos en ningún lugar, para que el niño pudiera nacer quizá mínimamente con un decoro, no sé, en una cama, en una habitación. Todas las puertas estaban cerradas, todos los lugares estaban llenos, todas las posadas estaban ocupadas. Y este puede ser quizá hoy para nosotros el gran desafío, porque quizá mi corazón esté muy lleno, quizá de mí mismo, de mi soberbia, de mi orgullo, de mis cosas, de mis caprichos, de mis quereres, en fin, quizá hoy yo esté muy lleno de mí mismo. Qué lindo sería vivir también nosotros la kenosis. Kenosis significa el vaciarse un poco, ¿no? Lo mismo que hizo Jesús, se vació de su condición divina o se despojó, podríamos decir, de su condición divina para asumir nuestra naturaleza. ¿Qué tal si yo hoy me despojo de mis actitudes altaneras, de actitudes, no sé, individualistas, de actitudes de, no sé, de rencor, etcétera? Que a lo mejor todo eso en este momento está llenando mi vida, mi corazón,
Y bueno, permitir que haya sitio, que haya lugar para Jesús en esta Navidad en mi corazón. Y ojalá pueda encontrar también un lugar incluso en mi familia, con los míos, con mis amigos, en mi ambiente laboral, ¿no? Porque a veces hasta podemos llenar de luces nuestros lugares y nuestros ambientes, pero realmente qué lugar para el personaje principal sí que a veces no hay, ¿no? Entonces creo que un poco para nosotros tendría que llamar bastante la atención esto. ¿Hay lugar para que Jesús, si Jesús llegara con José y con María, ¿no? A pedir posada hoy en mi casa, que es mi corazón, ¿encontraría un espacio, encontraría un lugar o no? Sería un poco, yo creo, un cuestionamiento muy, muy lindo para hacernos en este tiempo. Sí, de hecho estaba pensando ahora cuando estabas diciendo, de hecho varias cosas me vino a la mente y uno de esos es que a veces nos preocupamos más en decorar nuestras casas, digamos, física, ¿verdad? De poner el árbol, de poner, qué sé yo, luces y de todo eso. Nos preocupamos siempre por todo eso. Yo no sé en Paraguay, la verdad. Bueno, yo tuve el placer, obviamente, de ir allá a un congreso, ¿verdad? De las Américas, de la OFC y JUFRA, que ahí es donde nos conocimos, Fray, de hecho. Eh, Sí. Ahora bien, yo no sé cómo será en Paraguay, pero en Costa Rica ya desde como, no sé, como en octubre, hay gente que ya comienza a decorar las casas, ¿verdad? Y que las luces, que el árbol y de todo. ¿Verdad? Es una desesperación por Sí, poner sí, todo lo sí. que es Navidad de una vez, ¿verdad? Toda la decoración y qué bonito, ¿verdad? Tener todo esto. Pero la gran pregunta es, ¿será eso tan importante o será más importante tener decorado el corazón de uno? Alistar ese corazón de uno con ese mismo, ¿cómo se llama? Esa misma deseo como uno hace con la casa, ¿verdad? Con todos los adornos. Sí, Malcolm, y aprovecho esto que acabas de decir, de decorar, de preparar, porque Francisco de Asís, antes de llegar a la gruta de Grecho, él envió personas a decirle a este señor llamado Juan, quiero que prepares el lugar y le dio como unas coordenadas y unas orientaciones de tal manera que el lugar pueda ser preparado y las personas invitadas. O sea, con tiempo se llevó a cabo aquel acontecimiento. No fue una cosa así hecha, no sé, a las apuradas o de última hora, no. Fue Mm, preparado. O sea, Francisco envió a un hermano, a un fraile, a decirle, Juan, si quieres que celebre la Navidad allí en tu campo, en Grecho, haz esto y esto y esto y esto. Por eso este tiempo de Adviento, que son 4 semanas, ¿no? Un poco para ligar todo esto también a la claro, espiritualidad litúrgica de la iglesia, nos invita claro. justamente a prepararnos, ¿no? Las lecturas preciosas cada domingo, ¿no? Mm, Esa espiritualidad del Adviento es tan, tan emotiva para mí, al menos yo, uno de los tiempos litúrgicos que más amo es el de Adviento, porque es como un tiempo de espera, pero de espera gozosa, ¿no? De espera mm, activa, que nos invita a sí. nosotros sí así como nos movemos para adornar nuestras casas, qué sé yo, sea yendo a comprar luces o guirnaldas o sacándolas de algún baúl y viendo a ver si están en condiciones todavía. Qué lindo poder hacer eso también con nosotros internamente. ¿Y cuál es la herramienta o el camino, la opción que tenemos? Por ejemplo, el sacramento de la confesión. Qué lindo sería que antes de la Nochebuena yo pueda buscar hacer una linda confesión, sacar todo lo que a lo mejor llena mi espacio interior y no permite a Dios habitar allí, pues sacarlo, dejar la casa limpia de punta a punta, serena, que yo pueda estar nuevamente en comunión con Dios, en comunión conmigo mismo y, ¿por qué no?, en comunión con los hermanos. Así que creo que Malcolm, una linda invitación también para toda la gente que nos está escuchando. No dejemos pasar esta Navidad sin que nosotros pasemos un poco también por esa especie de taller para el alma, taller digo, donde se reparan Mm, cosas, ¿no? A reparar el corazón y a dejarlo nuevecito, así
de verdad brillante, como las luces, como las guirnaldas, ¿no? Relucientes para el día de Navidad a través del sacramento de la reconciliación. Sí, sin duda. Sí, Fray. eh, sí, es totalmente necesario, realmente, ese camino de preparación para. Y es que lamentablemente, lamentablemente, como ahora decíamos al principio, nuestra sociedad nos ha llenado la cabeza para esta época en andar en carreras navideñas Sí. de estar comprando cosas, que faltó tal cosa, que hay que preparar esto, hay que hacerlo, que realmente no sacamos el tiempo para prepararnos para lo que es Ujú. lo esencial, lo importante, el nacimiento de Sí. Jesús, ¿verdad? Y realmente se nos va. Yo voy a ser muy sincero. Ha habido navidades que yo he andado con tanta carrera, por eso lo mencioné, porque es como casi experiencia Claro, propia. claro. Yo ando con tanta carrera y que, bueno, porque uno sigue trabajando, uno ya por fin tiene un tiempo libre, hay que correr, hay que comprar regalo tal, etcétera, que para la cena, esto que lo otro. Llegó el 25 y uno vuelve a ver y uno dice, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento se vino la Navidad, verdad? Y se le fue el ambiente y uno no se Claro, preparó, claro, sí, ¿verdad? sí, sí. La importancia realmente que, como todo, ¿verdad? Así como muchos de nosotros, yo sé que aquellos que, muchos que están escuchando, tratan de sacar su ratito para hacer su oración en la mañana, unos, no sé, 10, 15 minutos para hacer oración y todo. Siento que también hay que sacar tiempo para la preparación de Navidad, así igual. Claro, por eso te decía que qué linda la espiritualidad Ujú, litúrgica que nos invita a todo esto. claro. Cada domingo en misa, pues hay un signo muy bello que es la corona de Adviento, por ejemplo, ¿no? Que en las Importante. iglesias, en las capillas, en las parroquias, se van encendiendo las velas de Adviento como recordándonos, está llegando aquel que es fuente de la luz que nace de lo alto, está por nacer. Entonces, las lecturas bíblicas, como te decía, Juan Bautista, allanen el camino, preparen los caminos del Señor porque está cerca, son todas motivaciones muy hermosas para que de verdad Claro. nosotros podamos tener en cuenta esto. Claro, sin excluir lo otro, me parece genial que compremos un presente, un regalo para la gente querida, no sé, alguna que otra ropa nueva también para la noche buena, etc. Todo genial. Pero si todo eso simplemente se limita a eso, a algo externo, como tú dices, al día siguiente llegó el 25, pasó y yo me preguntaré, a ver, ¿y qué me queda de todo esto, verdad? Quizá un Correcto. cansancio terrible, quizá un Sí, agotamiento horroroso, espantoso, sin decir que abro la cartera y digo, y además me quedé así un poco más pobre porque compré tantas cosas y también. ahora no sé cómo voy a llegar al final del mes, ¿no? Más sin embargo, cuando de verdad hemos hecho lo que correspondía, como por ejemplo preparar el corazón, hacer una buena confesión, sentirnos liberados de tanta carga que a lo mejor el año fue dejando en nosotros, cuando a lo mejor hicimos también una obra de bien, una obra de caridad, qué lindo sería. Me encanta que pensemos a lo mejor en regalar cosas a nuestros amigos, a nuestra familia, a seres queridos, pero ¿y qué tal hacer un regalo a alguien que a lo mejor va a tener una Navidad, quién sabe, triste, no sé, alguien que a lo mejor no tiene Mm, familia, o ir a un hospital, visitar a un enfermo, regalarle una sonrisa, o algún vecino que a lo mejor sé que está pasando una situación complicada, acercarme un poco, llevarle algún presente. Alguien que a lo mejor no tenga ninguna condición de retribuirme absolutamente nada. Esto también significa verdaderamente Navidad. Esto significa mm, acercarnos a los más frágiles, a los más vulnerables, a los más descartados inclusive, y recordarles que Jesús también vino para ellos y que Dios no se ha olvidado de ellos. mm. Fray, me acabas de hacer recordar una experiencia que tuve y recalco mucho esto que decías ahora final. Yo hace unos años atrás sufrí de peritonitis
eh, que me mandó al hospital en época Sí. de Navidad. Wow. Sí, madre mía. Imagínate, o sea, yo ahí Sí. muriéndome y en Navidad en el hospital. Y vieras que eso que decís vos es cierto. O sea, yo tuve una dicha de recibir visitas. Incluso me recuerdo la noche del 24. Yo estaba ahí en el hospital, en cama, triste porque de aquí estoy, ¿verdad? En Navidad, en vez de mucha gente celebrando y todo, ¿qué hago? Tuve la gran dicha de que una pareja, amiga, de hecho yo soy el padrino de los hijos de ellos llegaron a visitarme en la noche. Bueno, es que ella es enfermera, entonces tiene la posibilidad de entrar, entonces a cualquier momento me visitaron. 24 de la noche me llenó mucho eso. Y el 25 propiamente recibí citas, pero también hubieron aquellos que nadie los visitó. Ujú. El capellán de la iglesia, digo, de la capellán, perdón, del hospital, sí llegó con unos regalitos para todos. Para nosotros los varones eran medias y un desodorante, pero perfecto, bienvenido era, Genial, ¿verdad? genial. Genial, pero, o sea, por lo menos el capellán visitó, ¿verdad? Y también había Claro. unas personas que tenían un apostolado de Ujú. visitar a los enfermos del hospital en días como Sí, Navidad, porque hay mucha gente que pasa la Navidad solos y están en el hospital con algún mal, alguna enfermedad y de todo, y nadie que se recuerda a ellos. Por lo menos hay aquellos que sí, por lo menos sacan el rato. Entonces, qué importante es que en esta época también podemos también llevar a este Jesús nacido, ¿verdad? Y todo, a muchas sí, personas que le hace falta, que están en esa soledad, que incluso, como usted incluso recalcó, y me parece importante, personas que, digamos, el caso del hospital, ¿verdad? Personas que ni siquiera están pasando la Navidad en sus casas, en su sí. cama, de Jesús nace, ni siquiera, nace en Belén. O sea, Sí. la familia siendo de Nazaret, pero de ahí nace en Belén, y ni siquiera en su Ujú. casa, ¿verdad? En un establo, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Acercarse a estas personas que están viviendo esta experiencia, ¿verdad? Sí. Claro, porque de hecho el misterio de la encarnación es el misterio de un Dios que se acerca a nosotros, que se acerca a la humanidad, ¿no? Deja de ser distante, deja de ser el altísimo, por llamarlo de alguna manera, para convertirse en un pequeño que puede ser, digamos, tocado, contemplado, oído. Vienen los reyes magos, los magos de Oriente desde muy lejos para contemplarlo, para Mm, adorarlo, porque Él sí. permitió eso, porque Él se hizo cercano a nosotros. Entonces, esto que tú dices, un gesto de cercanía y de proximidad con aquellos que a lo mejor piensan que, no sé, hasta Dios se olvidó de ellos, o las circunstancias, o el destino, o no sé qué, les ponen una situación muy difícil, o triste, o complicada, puede hacer toda la diferencia en un momento tan sensible como es este tiempo de Navidad o de fin de año, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ujú. Fray, para hacerte ahora, porque yo veo que te apasiona mucho esto, entonces te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Un toque personal. Más que has visitado Grecho, también, ¿qué ha significado, digamos, esto en la vida suyo, ¿verdad? ¿Cómo ha influenciado Grecho, la experiencia del pesebre, la encarnación en su vida como fraile franciscano? El misterio de la encarnación, ¿verdad? A mí, como bien dicen, me llena de mucha emoción, porque creo que finalmente lo que ha configurado un poco mi corazón para tornarlo mucho más sensible a la humanidad, ¿verdad? Ujú, Para mí, definitivamente, este es el gran, digamos, legado de mi visita, sea a Grecho, como así también a otros lugares que el Señor me ha permitido conocer, ¿no? Pero sobre todo configurar mi corazón para tornarlo muy humano y cercano a la humanidad de otros corazones, ¿no? Y esto para mí es algo capital, o sea,
tratar de mirar, así como Francisco quiso, quiero contemplar con mis ojos corporales el misterio de la encarnación e hizo todo lo que hizo para poder ver aquel ambiente. También le pido a Dios cotidianamente que mis ojos lo contemplen a Él en mis hermanos, ¿no? En la persona que tengo al lado, a la persona que tengo enfrente, a la persona con quien me encuentre. No verlo simplemente como Juan, como Pedro, como Malcolm, si bien lo son, pero en ellos eh, la huella de la presencia de Cristo, porque finalmente el Señor nos dice muy claramente también, ¿verdad? Todo lo que hayan hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen, ¿no? Entonces, una mirada de ternura, un gesto de cariño, palabras de amor, una sonrisa, un muchas gracias, un por favor, un disculpe, ¿no? Al hermano hecho con mucho respeto, me parece que genera la diferencia en nuestras relaciones interpersonales y es allí donde Dios se puede manifestar también concretamente. Entonces, creo que esto es lo que ha generado un poco en mí el haber pisado y estado y contemplado también esos lugares tan hermosos, ¿verdad? Un corazón un poquito más sensible, un corazón un poquito menos de piedra que trata e intenta convertirse cada día en un corazón un poco más de carne, semejante al corazón de este Jesús que vino en la carne y habitó entre nosotros. Mm, buenísimo, Fray. Para ya ir finalizando, tal vez para, tal vez para las personas que nos están escuchando, Fray, ¿qué invitación o recomendación le darías a todos los que están oyendo este episodio del podcast para que logren vivir la Navidad al espíritu de Iglesia? Bueno, pues me gustaría mucho, hermano, hermana, si me estás escuchando y te ha parecido interesante este episodio, te invito a que puedas armar tu nacimiento o tu pesebre en casa y en la medida que lo hagas puedas orar, puedas rezar con cada imagen, con cada figura. Es decir, que cuando ponga a San José, ¿qué me puede decir a mí hoy San José? ¿No? A lo mejor como papá, como esposo, como padre de familia, etcétera. Cuando coloque allí la imagen de María, qué me dice a mí la Virgen María? Aquella que dijo, sí, hágase en mí tu voluntad, aquí estoy Señor, ¿no? Aquella que fue presurosa luego a servir a su prima. Quizá María me esté diciendo a mí, es tiempo de dejar la pereza, es tiempo de dejar, no sé, la inmovilidad por ponernos de pie a caminar y ir al encuentro de qué me puede decir inclusive aquí, y aquí voy como un poco al extremo. ¿Qué me puede decir el burrito cuando lo coloque allí en el pesebre, en el nacimiento, en el Belén? ¿Qué me puede decir aquel que le dio, a lo mejor desde su pobreza, desde su ser animal, pero su calor, ¿verdad? Ahí al pequeño niño, ¿no? O sea, todos los personajes del pesebre tienen algo que decirme y yo tengo que ser capaz de escucharlo, de ponerme delante de cada uno de ellos, contemplarlos con los ojos y los oídos del Espíritu y dejar que Dios se manifieste. Así como Francisco contempló aquella escena y se llenó de gozo y de una profunda, profunda paz y lleno de Dios, que cuando me toque armar el pesebre, el nacimiento, no lo haga porque tiene que estar armado antes de no sé qué hora y paz, 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 y voy colocando la figura. No, que lo hagamos en una actitud de oración, de contemplación, y estoy demasiado seguro que el Señor nos hablará al corazón y esta Navidad va a ser para mí, para vos, para tu familia, una Navidad distinta, una Navidad diferente, en donde Dios se manifiesta o donde Dios se haya manifestado también profundamente en tu vida y en tu corazón. Mm, amén. Fray, muchísimas gracias por esas palabras suyas. De hecho, bueno, ya saben, ¿verdad? El pesebre no es un simple adorno. El pesebre es mucho más que eso. Una cuestión que sí tengo que rescatar de mi familia del lado de mi mamá, que es colombiana. Me recuerdo desde pequeño cuando visitaba Colombia y de todo, y aún hasta la fecha se ve
antes que cualquier árbol que se pone el pesebre y se rezaba con el pesebre. Yo Ujú. siento Sí, sí. que de fijo el pesebre no es un adorno, el pesebre realmente debe ser un punto de partida de oración, de contemplación, realmente, y como usted acaba de decir, Fray, ¿qué es lo que dice cada figura en mi vida realmente? Fray, muchísimas gracias realmente por acompañarnos en este día, ¿verdad? En este episodio. Realmente fue súper especial, realmente haberte tenido aquí y compartir todo esto que, como dije, o sea, se te nota, se brota esa espiritualidad en ti, ¿verdad? Y lo has compartido con nosotros, lo de Grecho. Realmente muchísimas gracias, Fray. Malcolm, gracias a vos por este espacio, por esta oportunidad tan fraterna, tan cercana y por ende también tan llena de Dios, porque hemos rezado antes de iniciar este episodio y bueno, fue Él quien condujo de hecho este espacio. Gracias también a ti, gracias a toda la gente que pueda escuchar, que pueda compartir y sobre todo rezar a partir de esto, porque lo que queremos en realidad, más que otra cosa, es que esto toque corazones y que los corazones se empapen de Dios. Así que muchísimas gracias de verdad por la invitación. Mm, sí, amén. Muchas gracias, Fray. Fray, ¿qué le parece si cerramos con una oración? Me parece muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina las tinieblas de tinieblas mi de mi corazón, corazón. dame fe Dame fe recta, recta, esperanza esperanza cierta cierta y y caridad caridad perfecta, perfecta. sentido y Dios conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rueguen por Ruega por nosotros. nosotros. Y que el Señor les bendiga. Te bendiga a ti, Malcolm, bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que siguen y escuchan este podcast. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien. Pase bien. Muchísimas gracias, Fray. Entonces, sí, gracias por estar y espero poder regresar a Paraguay pronto, Le esperamos ahí cuando para guste, que visitarlo. aquí estamos con las puertas abiertas siempre. Eso, muchas gracias. Y sí, y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este episodio, este último episodio de 2024. Si disfrutaron del episodio, si les gustó y si sienten que fue una gran bendición, denle like, compártalo ante todo, porque fijo, hay alguien que necesita escuchar esto. También dejen un comentario, ¿por qué no? Pero no se olviden también seguirnos en las distintas plataformas para podcasting. Estamos como Encontrando a Francisco. Estamos en Spotify, Apple Podcast y también estamos en YouTube, donde nos pueden encontrar. Suscriban, denle clic a la campanita para que reciban unas notificaciones cuando hay nuevos episodios. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Threads y TikTok. Y también nos escriben al correo electrónico si gustan, es encontrandofrancisco@gmail.com. Como siempre queremos también pedirles que oren mucho para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Hemos llegado ya a un largo año, hace un año, ha sido 12 meses con 27 episodios. Yo la verdad nunca hubiera pensado que hubiera llegado hasta aquí, pero hey, Dios trabaja en formas muy misteriosas realmente. Entonces, más que todo es obra de Él. Y yo espero que este podcast a lo largo de este año les ha servido a ustedes a acercarse a Dios mientras están encontrando a Francisco. ¿Verdad? Que Francisco ha sido una inspiración en sus vidas, que Francisco de Asís ha sido ese santo que les hace recordar a ustedes que para ser santo y un seguimiento de Cristo no es humanamente imposible, es humanamente posible. Entonces, espero que hayan encontrado esa inspiración, por lo menos a lo largo de este año. Y hay cualquier cosa, espero, verá, que si Dios así lo quiere y así Dios lo permita, nos veremos muy pronto.
Bueno, eso sería todo por el momento. Quiero desearles feliz Navidad a todos y un feliz año nuevo también. Que sea muy próspero el nuevo año 2025. Nos vemos en la próxima. Paz y bien.